La grandiosa inteligencia. La inteligencia no es una mera cuestión de habilidad o rapidez mental. No es un cúmulo de capacidades cognitivas que se pueden medir en términos de rendimiento o rapidez. Es algo mucho más profundo. La verdadera inteligencia es cruda, pura y objetiva. Se trata de esa inteligencia que no se ve afectada por la distorsión de la subjetividad humana, por el ego, las creencias limitantes o el miedo. La inteligencia que, cuando se enfrenta a la realidad, no la filtra a través de ninguna emoción ni a través de ninguna necesidad de sobrevivir. Esta es la inteligencia que despoja de toda falsedad del mundo, eliminando cada capa de mentira que la humanidad ha colocado sobre la verdad. Y esta inteligencia no tiene piedad con la subjetividad humana. La subjetividad muere ante ella y, como un martillo, destruye todo lo que se interpone en su camino. Las creencias, los miedos, las ilusiones humanas que intentan sostenerse en el ego y en las falsas percepciones de la realidad se desmoronan. El problema es que, cuando hablamos de la inteligencia humana, nos hemos acostumbrado a medirla desde parámetros limitados. La rapidez mental, ese concepto tan aclamado, es solo una ilusión superficial que no tiene profundidad. La rapidez mental puede ser eficaz para ciertas tareas, pero cuando se enfrentan los problemas de verdad, los problemas de la existencia misma, esa rapidez queda atrapada. Y se frena, no puede ir más allá de su propia velocidad. Esta es la falacia de la superdotación. El concepto erróneo de que una persona que resuelve problemas rápidamente es intrínsecamente más inteligente. La superdotación es solo rapidez, una velocidad que no puede captar los problemas que realmente importan, esos que están fuera del alcance de la mente superficial. Porque lo que no se da cuenta la gente es que la inteligencia no se mide solo por la rapidez con que se resuelven los problemas, sino por la capacidad de ir más allá de lo superficial, de penetrar en la profundidad cruda de la realidad, incluso cuando la mente se estanca. Tomemos, por ejemplo, el tiempo, uno de los temas más repetidos y discutidos en los círculos científicos, como los que rodean la obra de Einstein. Muchos celebran sus descubrimientos sobre la relatividad que transformaron nuestra comprensión del espacio-tiempo. Pero ¿realmente entendemos el tiempo? Einstein puede haber demostrado que el tiempo no es absoluto, que es relativo a la velocidad a la que te mueves y a la gravedad que experimentas, pero ¿acaso eso resuelve algo en términos profundos? El tiempo es una construcción humana, un intento de dar sentido a nuestra finitud, a nuestra existencia que avanza hacia la muerte. El tiempo no es más que una medición subjetiva, no algo real en el sentido objetivo. Y ahí es donde yace la verdadera comprensión. Cuando se habla del tiempo, de la gravedad, del espacio-tiempo, todo esto se observa desde una perspectiva subjetiva, limitada por nuestras percepciones sensoriales y nuestra necesidad de control. ¿Es realmente el tiempo una entidad? No. Es una ilusión creada por la mente humana para gestionar la finitud. No es algo que podamos medir objetivamente de manera universal y constante. En este sentido, la ciencia misma se ve atrapada por los límites de la percepción humana, y aunque las ecuaciones de Einstein nos ofrecen una forma de manejar estas percepciones, no nos dan la respuesta final sobre la naturaleza real del tiempo. Pero la verdad cruda y objetiva no se detiene en las construcciones humanas. La muerte es otro de esos temas inevitables que todos intentan evitar, pero que está ahí, frente a nosotros, en la cara de todos. Las religiones, las filosofías y las ciencias tratan de explicar o suavizar la realidad de la muerte, pero la muerte es inevitable, y la inteligencia que la enfrenta no tiene piedad. Es la realidad sin adornos, sin esperanza, sin ego. La inteligencia profunda no trata de evitar la muerte ni de darle sentido, simplemente la enfrenta con absoluta claridad, porque sabe que es una verdad inmutable. La muerte no se negocia, no se puede suavizar. El que enfrenta la muerte con la verdad objetiva no teme, no hace suposiciones sobre lo que pasará. Simplemente lo acepta y lo entiende.
Lo que no entiende la mayoría de las personas es que, mientras intentan aferrarse a una comprensión personal de la muerte, del tiempo o de cualquier otro fenómeno, lo que realmente están haciendo es sumergirse en la subjetividad. Esa inteligencia humana está atada a la subjetividad y está sujeta a todo lo que percibimos, todo lo que sabemos, a los límites de nuestras creencias, nuestros deseos y nuestros miedos. Lo que llamamos inteligencia es solo una construcción de la mente limitada. Pero cuando uno se enfrenta a la verdad, sin filtros, sin necesidad de supervivencia, esa inteligencia subjetiva muere y la inteligencia objetiva ocupa su lugar. En la gravedad, otro fenómeno que los científicos intentan clasificar y medir, no se trata de una fuerza aislada, sino de una manifestación de la interacción entre los cuerpos dentro del espacio-tiempo, otro concepto profundamente subjetivo. La gravedad no tiene sentido por sí misma. Es solo una de las infinitas interacciones que existen, pero la ciencia, en su desesperación por explicarlo todo, sigue construyendo sistemas teóricos que intentan hacernos creer que estos conceptos abstractos tienen una realidad objetiva que podemos tocar o ver. Sin embargo, la realidad objetiva es otra cosa. Es cruda y directa, y no se puede medir ni reducir a fórmulas. Es un conocimiento que no necesita ser validado por la ciencia porque se basa en la experiencia pura, sin aditivos. La verdadera inteligencia no requiere acreditaciones científicas ni teorías, se basta a sí misma. Sabe que todo lo que se construye sobre las bases de la percepción humana está destinado a ser cuestionado y desmoronado. La ciencia está atrapada en la trampa de la subjetividad porque nunca puede escapar de los límites de lo humano. La verdadera inteligencia está más allá de esos límites. La inteligencia objetiva no tiene piedad. Destruye todas las construcciones mentales que nos impiden ver la realidad tal como es, sin adornos. La subjetividad, ese cúmulo de creencias, deseos y miedos que forman la experiencia humana, se desvanece ante la crudeza de lo que realmente es. No hay espacio para el ego, ni para las interpretaciones que hacen de la realidad algo manipulable. La inteligencia objetiva simplemente ve, y ve todo. Y cuando ve, no puede hacer otra cosa que aceptar lo que es, lo que está frente a ella, sin miedo, sin duda, sin deseo de cambiarlo. La inteligencia pura no tiene respuestas fáciles, no da consuelo, no da paz. Es un martillo que destruye la falsa seguridad de lo conocido y abre un abismo de comprensión profunda que no tiene fin. La verdadera inteligencia no es una capacidad para adaptarse a la realidad. Es la capacidad de ver la realidad tal como es, sin distorsión, sin ilusión. Y cuando se ve la verdad, la mentira ya no tiene cabida. La diferencia entre ser conocedor y ser listo radica en la profundidad de la comprensión. Ser listo es ser ágil, ser rápido en el pensamiento y en la acción, pero esa rapidez es superficial, se basa en una estrategia para adaptarse o manipular el entorno. Es un mecanismo que se ajusta a lo inmediato sin ninguna comprensión profunda de lo que realmente está ocurriendo. La listura es como un parche temporal sobre la ignorancia. Es un distractor que crea una ilusión de efectividad, pero no resuelve nada a nivel profundo. Por otro lado, ser conocedor significa tener acceso a la verdad objetiva, sin filtros ni adornos, sin la necesidad de maquillar la realidad. La verdadera inteligencia no reside en la rapidez o la habilidad para manipular, sino en la capacidad de ver la realidad tal como es, con toda su crudeza y sin adornos. La propia realidad nos manipula de una forma cruda, certera, veraz e inmanipulable. En cambio, nosotros intentamos manipular con la falsa o autoengaño, la misma cruda realidad que nos ataca día a día y que no podemos soportar. No hay mejor manipulación y astucia que la misma verdad, ya que ésta distorsiona todas las realidades subjetivas y falsas del ser humano, que no puede soportar, y los humilla, los aliena y los mata. Para conocer algo verdaderamente, se debe comprender sus principios fundamentales, observarlos sin deseos ni prejuicios.
Esta forma de conocer no es simplemente intelectual, sino una experiencia directa, una comprensión que va más allá de lo cognitivo y se convierte en una experiencia integral. Cuando la inteligencia se encuentra con la realidad cruda, se vuelve pura, sin contaminantes emocionales ni ilusiones. La inteligencia que opera desde la verdad es habilidosa en un nivel profundo porque no está preocupada por mantener ni proteger ninguna idea preconcebida. Se adapta de manera orgánica a lo que es, no a lo que debería ser o a lo que desea que sea. Esa es la diferencia. El listo actúa desde la superficialidad, mientras que el conocedor actúa desde la realidad objetiva, lo que le otorga no solo agilidad, sino poder auténtico y duradero. Cuando se ve la verdad, cuando se comprende lo que realmente es, la inteligencia se convierte en una herramienta precisa. Ya no se trata de una habilidad rápida o un truco mental, sino de un conocimiento profundo que tiene la capacidad de actuar con precisión, claridad y sin errores. La inteligencia objetiva y pura no solo ve, sino que actúa de acuerdo a lo que ve, sin distorsión, sin miedo, sin apego. La diferencia fundamental radica en que el listo juega con apariencias, mientras que el conocedor es la realidad misma. La inteligencia cruda y objetiva no tiene nada que ver con las construcciones humanas. No depende de juicios, emociones ni de las interpretaciones superficiales que los seres humanos imponen a la realidad. Lo que se llama subjetividad no es más que una distorsión creada por la necesidad de adaptación, supervivencia y comprensión dentro de un mundo limitado por nuestros sentidos y percepciones. La realidad no necesita interpretación para existir, simplemente es, sin adornos, sin filtros. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de una verdad objetiva, indiscutible. La muerte no se ve a través de los ojos del ser humano ni se interpreta a través de las creencias, el miedo o la esperanza. La muerte no está sujeta a nuestras emociones o juicios, es lo que es. Sin embargo, el ser humano, en su incapacidad para aceptar esa realidad sin adornos, la distorsiona. La percepción humana de la muerte, como de cualquier otro fenómeno, está contaminada por las ideas preconcebidas que la mente necesita para sobrevivir. Pero la verdad objetiva, como la muerte, no necesita ningún filtro, y al confrontarla, las ilusiones humanas se desvanecen. Es la brutalidad de la realidad lo que constituye la inteligencia profunda, sin escapatoria ni mitigación. La ciencia, por mucho que se esfuerce en medir y observar, solo puede tocar la superficie de lo que está sucediendo. Es limitada por los parámetros de la percepción humana y las herramientas que tiene a su disposición. No puede acceder a lo más profundo de los fenómenos, a esa red oculta que sostiene todo lo que es. El conocimiento profundo no puede ser reducido a teorías ni fórmulas. Lo que la ciencia ofrece es útil pero carece de la capacidad para desentrañar los misterios fundamentales de la existencia. La ciencia está atrapada en la superficialidad de los fenómenos y aunque proporciona explicaciones para lo observable, no puede explicarlo todo ni crear redes profundas. La inteligencia, que se celebra dentro de los círculos científicos o filosóficos muchas veces se reduce a la capacidad de resolver problemas en términos que podamos medir o cuantificar. Esa es solo una pequeña parte de la verdad. Lo que llamamos inteligencia no es simplemente rapidez mental o habilidad para resolver ecuaciones. La verdadera inteligencia, la más pura y cruda, es aquella que penetra a través de las capas superficiales de lo que percibimos. Esa inteligencia no se ve influenciada por el ego, las emociones o las creencias. Está más allá de los límites de lo humano y no necesita explicación ni validación externa. Cuando decimos que algo es objetivo, nos referimos a una verdad que no está sujeta a la interpretación humana. La inteligencia objetiva, como la muerte, simplemente es. No requiere de juicios ni de explicaciones que la hagan más digerible o manejable. Los juicios humanos, las ideas preconcebidas y las emociones son solo distorsiones que ocultan la verdad.
La inteligencia cruda, despojada de todo filtro humano, es la que se enfrenta a la realidad tal como es, sin adornos ni manipulaciones. Y cuando se habla de conceptos como la maldad, la percepción humana puede ser engañosa. La maldad, tal como la entendemos, es una construcción humana para categorizar lo que no encaja en nuestro esquema de valores. Pero la verdad detrás de esa maldad no es subjetiva. Es simplemente un fenómeno que se manifiesta en la experiencia humana, y la inteligencia objetiva no se deja arrastrar por las distorsiones que generan las etiquetas. La inteligencia profunda observa sin interferencia, ve lo que es y lo que no es, sin la necesidad de justificarlo o darle significado. Es un proceso de despojamiento, de ir más allá de las limitaciones del pensamiento humano y ver la existencia tal como es, cruda, sin adornos, sin distracciones. El hecho de que la ciencia no pueda acceder a los aspectos más profundos de la realidad no significa que esos aspectos no sean reales. Simplemente están más allá de su alcance, y cualquier intento de reducirlos a términos científicos será una simplificación. La ciencia, por más que avance, nunca podrá desentrañar toda la complejidad de la existencia. Y ahí es donde entra la inteligencia verdadera, aquella que ve más allá de las herramientas y los límites humanos. Es una inteligencia que trasciende lo tangible, que no depende de lo que se puede medir ni observar, sino de lo que es. La inteligencia que trasciende los límites de lo humano, que no está atrapada en los confines de la biología, la psicología o la percepción humana, es la que llega a la verdad última. No se ve afectada por la superficialidad ni por las necesidades humanas. Es la inteligencia más pura y profunda, aquella que no necesita validación ni pruebas externas para existir. La ciencia puede medir la superficie, pero no puede tocar lo esencial. Y es en ese espacio donde la ciencia no puede llegar, donde la inteligencia más profunda y objetiva tiene lugar. Y esa inteligencia es irrefutable porque no depende de nada más que de la realidad misma tal como es. La inteligencia objetiva es un asesino de la subjetividad y las verdades ajenas que están esperanzadas por el ser humano. La misma se muestra entre los sentimientos, y los sentimientos mueren ante la inevitabilidad de la pura verdad. La subjetividad limita la verdadera inteligencia y la esencia de la misma. Muchas personas viven tras la subjetividad de mundos humanos, viven en un autoengaño y, acorde con su autoengaño, dan credibilidad a sus falsas creencias. Buscan esperanza y creen dominar la inteligencia por tener un aprendizaje precoz en superficialidades, creyendo que dominan algo. No dominan más que la distracción y su ego. Su aprendizaje se ve reflejado en términos no tan profundos. La subjetividad limita la inteligencia y la moldea para su necesidad, debilidad y comodidad. La objetividad no mancha a la inteligencia, y la inteligencia, junto con la misma objetividad, masacra cualquier mundo subjetivo y falso. Si la inteligencia se basara en la subjetividad, sería un show de debilidad y absurdismo. La misma no sería útil y perderíamos el valor de la objetividad y de la inteligencia real y cruda. En este contexto, el ser humano vive atrapado en su autoengaño, lejos de la cruda realidad y de su propia esencia. La subjetividad humana, erosionada y moldeada por la cultura, la educación y el entorno, cercena el potencial de la verdadera inteligencia objetiva, esa que no es un mero consuelo ni herramienta de manipulación, sino una fuerza destructiva que destruye las mentiras impuestas por la humanidad misma. Esta inteligencia no busca conformarse con visiones superficiales ni cómodas del mundo, no se amolda al confort del autoengaño, sino que enfrenta la verdad absoluta, despojada de toda ilusión. Y es que, si la inteligencia se interpreta a través de una visión subjetiva, las herramientas que nos da se convierten en nada más que instrumentos vacíos para un show efímero, una farsa insulsa que oculta la verdad. La capacidad intelectual, torpe y desviada, se dedica a lo superficial, creando una falsa sensación de eficacia, mientras se desvía de la auténtica comprensión.
El escenario se vuelve entonces un desvío mental, un desgaste innecesario que perpetúa la ignorancia y la confusión, impidiendo que se logre una verdadera visión objetiva de la realidad. En este universo de engaños, lo que podría ser una herramienta para comprender la profundidad se convierte en una parodia del pensamiento, en una tontería que diluye la claridad y difunde la borrosidad. El ser humano, en su estado actual, ha sido despojado de su naturaleza genuina. Los individuos buscan una evasión constante de la realidad, construyendo una armadura de autoengaño, un refugio donde la verdad es demasiado incómoda para ser vista. Y, sin embargo, por mucho que intenten despojarse de la cruda realidad, no podrán escapar de su naturaleza inherente, la que es inquebrantable. La inteligencia, cuando se utiliza en campos que no estén contaminados por la subjetividad, es capaz de revelar respuestas auténticas, reales. Solo en la búsqueda implacable de lo verdadero, sin importar cuán dolorosa sea la realidad, la inteligencia se vuelve verdaderamente útil. Pero, en términos subjetivos, esa inteligencia es nada más que una sombra vacía, una ilusión que, lejos de traer claridad, propaga la ignorancia, el desgaste mental, la confusión y la inutilidad. Y eso, creído como saber, no es más que una máscara de la verdad, un engaño disfrazado de conocimiento. La misma inteligencia cruda y imparcial se sostiene por sí sola. Los mismos hechos naturales como la muerte, entre otros, revelan conocimiento anexado a la inteligencia útil, cruda y objetiva, la cual crea redes y conexiones útiles, precisas y certeras, que llevan a la función real y trascendencia del ser humano, sin adoctrinamientos en su esencia ni manchar la realidad que lo compone. El tiempo es subjetivo como se planteaba anteriormente. El tiempo no existe, y la eficacia y la rapidez, sin madurar y sin una verdadera utilidad, se habrán basado en una vida e inteligencia muerta e inútil que nunca habrá existido. No se debe permitir que los sentimientos guíen la razón y a la verdadera inteligencia. Lo que se habla en la obra es la cruda verdad objetiva. Si basas tu razón y la cruda y objetiva inteligencia en el miedo o en algo subjetivo, acabarás creando algo que no es una inteligencia real, que no llevará a nada más que a la inutilidad. No se alcanzará una verdadera eficacia ni utilidad, porque la pura inteligencia no se basa en eso. El tiempo no existe. En realidad, lo que llamamos tiempo no es tiempo, sino una sentencia impredecible para el ser humano, que tarde o temprano llegará. Solo lo oculto y lo subyacente decidirán si sigues avanzando con lo que realmente vas a hacer. O, de lo contrario, caerás. La teoría de la relatividad de Einstein, al introducir la noción de que el tiempo es relativo y está influenciado por la velocidad y la gravedad, provocó una revolución en nuestra comprensión de la física. No obstante, más allá de sus aplicaciones prácticas y adaptativas, esta visión del tiempo carece de la profundidad que debería abordarse al enfrentarse a una cuestión tan fundamental. La teoría de Einstein resuelve problemas prácticos, sí, pero no aborda el verdadero carácter esencial del tiempo, ni se aproxima a desentrañar la esencia de lo que representa el tiempo como fenómeno existencial. El tiempo, según Einstein, se convierte en una construcción relativa, dependiente del observador, pero aún así, está contenido dentro de los límites de la experiencia humana. La relatividad describe el tiempo como una variable, un concepto maleable según la velocidad o la gravedad, pero no ofrece respuestas a lo que el tiempo verdaderamente es fuera de esta percepción limitada. De hecho, el mismo concepto de tiempo se convierte en un lenguaje humano para dar forma a una sentencia, a una predicción de lo impredecible. Esto coloca a la teoría de Einstein dentro de un molde humano, subjetivo, limitado e imperfecto. El tiempo, tal como lo conocemos, no existe como una constante universal, una verdad absoluta, sino que es una invención de nuestra mente para darle coherencia a un flujo de eventos que, en su esencia, es impredecible y caótico. Este molde subjetivo de comprensión no resuelve ni responde las preguntas más profundas sobre la naturaleza del tiempo.
Al estar basado en una perspectiva humana, la certeza de su definición también es relativa y cuestionable. La teoría de la relatividad puede describir cómo el tiempo se comporta bajo ciertas condiciones, pero no nos da una visión más profunda sobre lo que significa el tiempo como parte integral de la realidad. No resuelve la cuestión fundamental que es el tiempo en su forma más pura, en su realidad más cruda. Esta teoría no toca la verdadera naturaleza del tiempo, solo ajusta su medición a las condiciones en que lo experimentamos. En última instancia, la obra de Einstein, aunque revolucionaria, sigue anclada en las limitaciones de su percepción humana, miedosa y real en parámetros inteligentes crudos y reales. Su teoría puede ser útil y precisa en muchos aspectos superficiales, los cuales realmente no llevan a una verdadera utilidad, solo a una inutilidad más disfraza de utilidad real, deja de lado la verdadera y profunda esencia del tiempo. La ciencia, en este caso, ofrece un modelo adaptativo, pero no una respuesta definitiva y fundamental a lo que realmente es el tiempo, y al hacer esto, lo convierte en una construcción más de nuestra mente, imperfecta e incapaz de capturar su verdadera y absoluta naturaleza. Es una inteligencia irreal que la usan para medir inteligencias ajenas y la toman como una inteligencia cuando no es más que una distorsión y una máscara subjetiva pintada de conocimiento verdadero, cuando solo propaga supervivencia ilusoria y vendas para no ver la cruda inteligencia y la misma realidad que envuelve y atormenta al ser humano. El supuesto tiempo es una sentencia de muerte impredecible por el ser humano. No existe maquillaje ni definición moldeada para la verdad de la sentencia próxima del humano. No insultéis a la inteligencia cruda y real, dejad de distorsionar la cruda realidad, no podéis escapar de la misma. Estáis muertos y aún no lo sabéis.